buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de nuestro programa Prevención TV, ya casi terminando la 11ª temporada. Habíamos charlado con Javier a raíz de los pacientes, que van, vienen, preguntan cosas, algunos que no están enterados. Hablamos a repasar algo sobre algunos de los últimos adelantos que hemos tenido en el mundo de la cardiología, o por lo menos algunos de los adelantos que a nosotros como médicos más nos han impactado. Así que luego de un breve corte hablaremos del tema con Javier. Bueno, como habíamos dicho antes del corte, el mundo de la medicina y de la cardiología en general está lleno de novedades. Algunas nos impactan más, otras nos impactan menos. Para ustedes, ¿ha habido algunas novedades o el mundo de la medicina, el mundo de la cardiología estuvo buscando durante mucho tiempo una especie de píldora mágica donde el paciente tuviera concentrado todo lo que necesitaba? Hubo intentos en el mundo de la hipertensión, los hay todavía, donde uno trataba de que el paciente cumpliera. Entonces, en vez de tomar 3 pastillas diferentes, uno intentaba que tomara una sola que resumiera todo. Eso pasó, por ejemplo, con la hipertensión arterial. Años atrás, un laboratorio argentino muy conocido, cajitas negras y amarillas, largó un producto que combinaba enalapril para la presión con simvastatina para el colesterol. Hoy por hoy hay otro laboratorio argentino que sigue una ruta parecida, donde ustedes pueden tomar aspirina conjuntamente con ramipril, que es una medicación para la presión, conjuntamente con pastillas para el colesterol. Tiene un problema. Hay un segundo producto parecido que combina colesterol con 2 pastillas para la presión, pero hay un problema con todo esto y es que la presión es muy diferente de paciente a paciente. Hay gente que toma una pastilla, gente que toma 3, gente que toma esa pastilla otra dosis. En resumen, es poco práctico. Sigue siendo artesanal. El manejo de la presión sigue siendo artesanal. Con esto queremos decir, hay bastante muestras de medicamentos con asociaciones como las que dijo Fernando, pero cada uno tiene que tener la medicación a su medida. A su dosis justa. Y nosotros tenemos que regularlas esas dosis. Lo que sí últimamente se ha incorporado alguna nueva medicación, tiene ya más de 10 años de aprobación, 12 años algunas ya, que son las glifosinas, la cual vos has estudiado muy bien, y que nos brindan posibilidades en 4 de las patologías más frecuentes de la cardiología. ¿Cuáles son, Fer? Hace un alto ahí. Javier está hablando de una serie de medicaciones que inicialmente fueron concebidas para tratar diabetes. En el curso de los estudios de diabetes, ayudan con los corazones enfermos, los corazones que funcionan mal. Que estaban dilatados o con insuficiencia cardíaca. La historia sigue y alguien dice, esto no afecta en realidad a la insulina. Esto mueve poco en realidad la hemoglobina glicosilada. Y si lo probamos en los corazones deficientes de los no diabéticos, y lo probaron en los corazones deficientes de los no diabéticos, y lo probaron en los insuficientes renales, tratando justamente siempre lo mismo, que es diabetes, hipertensión arterial, ¿por qué no? Porque también actúa, insuficiencia cardíaca. Y últimamente, muy interesante también, se está intentando ver si estos fármacos pueden frenar el paso de prediabetes a diabetes, que es otro capítulo importante, porque resistencia a la insulina, diabetes, en realidad no hay nada que supere seriamente o con mucha claridad al ejercicio más la dieta, y esto se abre como una posibilidad interesante. Ustedes tienen que saber que no es un chiste, porque cuando uno habla de diabetes, al 2021, en el mundo tenemos más de 500 millones de pacientes. Se especula con que en menos de 20 años, para el 2040, ya no van a ser un poco más de 500. Vamos a haber cruzado la barrera de los 700. La diabetes va de la mano con otro montón de cosas, y tratando la diabetes en sí, hay 3 complicaciones que son específicas de la diabetes que uno puede eliminar. Esas 3 complicaciones son la vista, la pérdida y la de posibilidad la visión, de quedarnos ciegos, la posibilidad de la nefropatía diabética, porque por más que ustedes me digan insuficiencia renal hay de muchas clases, correcto, pero en general cuando un paciente llega a insuficiencia renal por la diabetes, el destino es la diálisis. Y finalmente la otra cosa que es muy de la diabetes es la neuropatía.
Es decir, la neuropatía, eso que usted le dice en el pie diabético, te acercaste a algo caliente, no te diste cuenta y te quemaste. O tengo problema cardíaco, tendría que tener dolor en pleno infarto y no siento nada, lo único que tengo es transpiración fría. O me golpeé. Correcto. Y hago una infección Y a no punto me de entero. partido de un golpe simple, predispone a que uno tenga un proceso infeccioso importante. Y eso descompagina aún más la diabetes. Correcto, es decir, todo eso, si uno puede controlar la diabetes, todas esas complicaciones se reducen a una mínima expresión. Distinta es la parte cardíaca, porque la parte cardíaca ya en general es multifactorial. Uno no tiene, o el paciente en general que uno ve, no llega a la consulta con un infarto agudo de miocardio siendo solamente diabético. En general se suman, no es un factor de riesgo, sino el cúmulo de varios, uno de los cuales es la diabetes. Pero no quiero cerrar esto antes de ir directo al tema que habló Javier, sin recordarles que para un cardiólogo, un paciente diabético enfrente significa, ya tengo solamente por el diagnóstico de diabetes, 50% de posibilidades de que ya tenga algo vascular y no sepa. Y segundo y fundamental, usted me viene con un riesgo quirúrgico para una endoscopía y me dice que es diabético, usted está en la misma situación que alguien que tuvo alguna vez un infarto agudo de miocardio. Entonces, para nosotros, el tema de la diabetes no es un tema menor. Sí, definitivamente. Y estas nuevas medicaciones abarcan parte de todos estos problemas que vos mencionaste al inicio de tu charla. Entonces nos pareció oportuno que comentemos las bondades y las cosas que fueron apareciendo y la evidencia científica que tenemos respecto a estas medicaciones, que como dijo Fernando, primero empezaron por la diabetes, después fueron viendo que en pacientes con insuficiencia cardíaca los pacientes mejoraban su capacidad funcional, el rendimiento del corazón mejoraba también. Después vieron que la hipertensión arterial también tenía cierto efecto sobre la hipertensión arterial, o sea, me bajaban los valores de la tensión arterial y me provocaba un excelente control de la diabetes. ¿Por qué? Porque estos medicamentos, entre otras propiedades, tienen la posibilidad de eliminar glucosa del organismo, pero no solo glucosa, también eliminan otra cosa que es el sodio. Por lo tanto, al eliminar el sodio en exceso, puede traerme hipertensión arterial. Entonces, es una medicación que nos brinda una amplia posibilidad terapéutica. El mecanismo por el que actúa esta medicación, ustedes van a ver que la mayoría de las medicaciones para diabetes, cuando se los explican, le dicen mejora la acción de la insulina, secreta más insulina, funciona mejor el páncreas. Bueno, estas pastillas en particular no tienen nada que ver con eso, porque actúan a nivel del riñón. A nivel del riñón en un paciente diabético lo que hacen es que el azúcar no vuelva a la sangre, por supuesto hay niveles, hay umbrales que no se pueden cruzar, pero más allá de esos umbrales esto hace orinar el azúcar de más. Esa es la razón por la que uno puede aplicarlo en un paciente diabético y esa es la razón por la que en realidad no se modifica el accionar de la insulina en sí. No tiene nada que ver, es un camino totalmente diferente. Y lo que dijo Javier también es real, usa un segundo canal, que no es el mismo del azúcar, para orinar sodio. Entonces la pregunta de todos los pacientes en cardiología, cuando uno dice, tomas esto, esto y esto, me parece bien que agreguemos justamente la glifosina, como dice Javier, cuando uno se lo explica es, pero doctor, yo no soy diabético, no me irá a bajar el azúcar, ¿no? En realidad no. El azúcar no va a bajar. No generan hipoglucemia. No generan, eso es hipoglucemia es que la glucemia está por debajo de niveles normales. Que hay algunos medicamentos en el tratamiento de la diabetes que pueden provocar hipoglucemia. Bueno, eso en este para caso, nosotros como cardiólogos es un tema fundamental. Empezamos allá por el 2007-2008, donde había estudios de medicaciones que todavía están en el mercado para la diabetes, que cuando uno se ponía muy loco, ¿qué quiere decir muy loco? Quiero el azúcar abajo de 110, corría el riesgo de provocar hipoglucemias. Y las hipoglucemias en un paciente coronario pueden significar la muerte. sí. Entonces, a partir de ahí hubo que modificar, por lo menos los cardiólogos, el paradigma. Para nosotros, si el paciente tiene 120, 130 diarios, no más de ahí, no está mal.
no le va a pasar nada y que no me cruce la hemoglobina glicosilada de 7. Aprendimos a movernos ahí. Entonces, si uno de golpe tiene una medicación para el azúcar que no produce hipoglucemia, bueno, que además encima sirve para tratar problemas cardíacos y depresión, para nosotros es casi una bendición. Sí, es una medicación espectacular desde el punto de vista cardiovascular, aunque nació como para la diabetes, pero bueno, para eso están los estudios multicéntricos que se hacen, que se reclutan 10.000, 20.000, 30.000, 50.000, 100.000 pacientes en todo el mundo y ahí empiezan a sacarse conclusiones. Entonces vamos viendo, nosotros utilizábamos el producto para una determinada causa o justificar alguna patología puntualmente y sin embargo nos encontramos que aparte de mejorarnos esa patología que nosotros estábamos haciendo, nos mejoraban otros parámetros del paciente que son tan importantes como ese que estábamos buscando. Vamos a un breve corte y continuamos con el programa. Bueno, volvemos del corte. Javier habló justamente de estudios, habló de estudios científicos sobre estas medicaciones. Las medicaciones son dos. Una se llama dapagliflozina, esta es por ahí de las que más marcas hay en la Argentina. Y la pionera. La pionera. Y la segunda, la empagliflozina. De las que hay menos marcas, no sé si porque todavía retiene la patente el descubridor o no, pero bueno, lo concreto... Hasta el año que viene. Sí, el año que viene empiezan a hacer copias. Listo. Lo concreto es que el efecto entre las dos es muy parecido, es muy difícil decir... ¿Cuál es mejor o cuál es...? En realidad, digamos que hay una especie de efecto de clase, si lo quieren decir así. Así como determinado grupo de pacientes, bueno, de fármacos todos sirven para bajar la presión y por ejemplo todos dan tos, bueno, acá pasa exactamente lo mismo. Este tipo de medicación cubre todo el espectro del que hablamos. Los estudios en realidad para diabetes dieron un resultado excelente en su momento, permitieron empezar a pensar en otras cosas como, bueno, ¿y qué tal si nos anticipamos y tratamos de ver si sirven para prevenir o no prediabetes? ¿Cómo fueron además los estudios de insuficiencia cardíaca? Los estudios de insuficiencia cardíaca dieron lo suficientemente bien, es decir, de entrada se tenían tanta fe que cuando fueron a investigar insuficiencia cardíaca fuera de diabetes, nos pedían a los que investigábamos que pusiéramos todo. Que como con diabetes, sin diabetes, no, y que pusiéramos toda la medicación para insuficiencia cardíaca. Algo a veces muy difícil, porque si el paciente tiene presión baja, uno por ahí no puede ponerle todo lo que debería, o no puede poner la dosis que uno quisiera. Pero el reglamento era ese, miren, queremos hasta lo mejor de lo mejor y ver si sobre eso funciona. Con aquellos pacientes donde uno podía poner todo, realmente hubo un resultado favorable de más de un 20%.
Es muchísimo. Si ustedes piensan que un paciente cada 5 se va a beneficiar, y es importante cuando uno multiplica ese porcentaje que parece insignificante por el número total, por el número absoluto, porque uno está pensándolo en un estudio de 20.000 pacientes y en realidad estamos hablando de millones y de la primera causa de muerte en el mundo cuando hablamos de insuficiencia cardíaca, peleando ahí con el cáncer según los años. Entonces no era un tema menor. Tanta fe se tenían que dijeron, che, y si nos empezamos a fijar qué pasa donde le tuvieron que poner la mitad de la dosis, o en vez de poner las 3 cosas lógicas le pusieron 2, funciona igual, no funciona. Se encontraron con más o menos el mismo nivel de resultado. Entonces, ahora surge una pregunta, yo no sé si decir ética, antiética, porque es muy difícil llevarla adelante. Cuando uno hace un estudio científico en general, si la medicación hasta acá no tiene alternativa, uno usa todo el tratamiento que se conoce, sobre eso agrega la medicación a investigar y del otro lado uno agrega un placebo. ¿Se entiende? Se dividen en 2 grupos, los 2 tienen el tratamiento estándar que tienen que tener, lo que dicen los libros hasta el mismo día que arranca el estudio, y a uno se le agrega el tratamiento activo estudio, y al otro el placebo. ¿Por qué digo que a lo mejor no se puede hacer? Porque ellos postulan si realmente es necesaria toda la medicación que damos o si con esto puede llegar a alcanzar. Algo demasiado loco porque por supuesto uno no puede suprimir alegremente toda la medicación para insuficiencia cardíaca para comparar esto contra un placebo, es decir, uno debería buscar la manera de llevarlo a cabo. O sea, dentro de un trabajo científico también tiene que haber una ética. Correcto. Una ética en el tratamiento, porque nosotros no podemos deprivar a un paciente de la medicación adecuada que debe recibir, independientemente del estudio que estemos haciendo. Pero traigo esto a colación, porque uno dice, ¿por qué decís esto? Porque la medicación ha resultado tan, pero tan efectiva, que hay mucha gente que se pregunta si no alcanza justamente con esto y todo lo demás está de más. Es difícil decirlo, no hay una manera coherente de probarlo, por lo menos hasta acá, pero sí podemos decir, sí podemos hablar de lo eficiente que son para que buena parte del mundo científico hoy se pregunte eso, en lo atinente a insuficiencia cardíaca. A lo largo de los años, nosotros fuimos modificando nuestro tratamiento de insuficiencia cardíaca, por ejemplo, fuimos agregando cosas, fuimos agregando los beta bloqueantes con cierto temor, porque bueno, los beta bloqueantes me disminuían la contractilidad. Cuando vos y yo estudiábamos medicina, vos llegabas a decir beta bloqueante en insuficiencia cardíaca, bola y estaba la digoxina, que era un cardiotónico que podíamos usar, y algún diurético. Ese era todo el tratamiento que teníamos. Después aparecieron los beta bloqueantes de última generación, y cuando apareció la dapaglifosina, ahí nos sorprendió de manera muy grata, porque encontramos una terapéutica muy eficiente, fuera de lo tradicional, de lo convencional, pero con múltiples facetas desde el punto de vista cardiológico, porque vimos que mejoraban la insuficiencia cardíaca, mejoraban parte de la hipertensión arterial, mejoraba la diabetes. Entonces, es decir, era un tratamiento complementario a lo tradicional, y en lo tradicional, si nosotros agregábamos este medicamento, en general teníamos que realmente bajar las dosis. Sí, como era lo que planteaban originalmente los estudios. Hay un tema más, o 2 o 3 temas más. La DAPA y la EMPA son de alguna manera las últimas, pero hubo de alguna manera una primera, la canagliflozina. Aquella medicación se usó para tratar, por ejemplo, hígado graso, con muy buen resultado. Y a partir de ahí también empezaron a verse otras lecciones. Como buena parte de los tratamientos para tratar diabetes, existe la posibilidad de perder peso. Perder peso significa que empiezo a actuar en ese tipo de pacientes sobre la diabetes por un segundo camino indirecto que no tiene nada que ver con la glifosina, que es mejorar la sensibilidad a la insulina. Si ustedes pierden la suficiente cantidad de peso, la insulina va a empezar a funcionar mejor. Entonces, tiene una segunda vía que no es la vía directa por la que actúan, es una vía indirecta, pero en la que se puede ver involucrada la insulina.
Se está investigando hoy, o lo último que yo he leído que se está investigando, más allá de la mejoría que tienen en la función renal también, eso también hay que decirlo, porque el DAPA se dedicó a insuficiencia cardíaca, pero hubo un segundo estudio que se dedicó a insuficiencia renal crónica, con muy buen resultado también. El último tema... Sí, con valores de clearance de los pacientes muy sumamente bajos. Muy bajos. No estábamos hablando peligrosamente bajos. Sí. Así que había que hacer el estudio y ponerle la medicación a determinados pacientes. Hoy se está estudiando para ver si, por supuesto, paciente seleccionado, porque si yo tengo una carga genética importante, si estoy pasado una cantidad de kilos pavorosa, a lo mejor le estoy pidiendo un milagro. Pero hoy se ha empezado a ver si se puede intentar frenar el tema en la prediabetes y que el paciente no progrese a diabetes. Tiene una ventaja la investigación con esto sobre todo el resto de las medicaciones usadas. Todas las medicaciones que ustedes han usado antes, por ejemplo la metformina, tienen un problema. Usted le da a un prediabético metformina, le va a bajar el azúcar, le va a bajar la hemoglobina glicosilada. Entonces, ¿mejoró realmente la prediabetes o yo lo estoy enmascarando con el tratamiento? La dapagliflozina tiene una ventaja, mueve mucho menos el azúcar y la hemoglobina glicosilada, entonces uno puede tener idea con más tranquilidad de dónde está parado en este rubro. Si realmente estoy mejorando la resistencia a la insulina, si realmente estoy mejorando la sensibilidad a la insulina, porque no tengo el fenómeno de enmascaramiento que tengo con otras medicaciones. Yo le doy metformina, perfecto, bajó el azúcar, me quedé tranquilo. Che, pero ¿estás tratando de una resistencia a la insulina o ya estás tratando de una diabetes? Hay veces que si uno hace estudios científicos el hilo es muy finito, es muy difícil de ver que sí y que no, y en ese sentido la DAPA en este momento cuando se empieza a probar también muestra resultados prometedores. Se abre literalmente en eso no sé si es una auténtica caja de Pandora o si se abre la puerta a una serie de medicaciones incluso mejores de las que conocemos hasta hoy, ¿no? Yo creo que sin ninguna duda son drogas que vinieron para quedarse y nos van a seguir sorprendiendo, creo, con el tiempo, por las bondades que tienen y por la posibilidad de tratar diferentes patologías a las cuales se le pueden agregar este tipo de medicamentos y obtener beneficios enormes. Nosotros en insuficiencia cardíaca, se empezó probando primero los inhibidores de la convertidora, el enalapril. El primer estudio se llamaba Consensus y ahí se probaba en pacientes insuficientes cardíacos candidatos virtualmente a trasplante. Y demostraron que el enalapril modestamente podía prolongar la sobrevida. Todo ese rubro de medicaciones se empezó a usar. Sobre esos tipos de medicaciones aparecieron después los betabloqueantes modernos, como dice Javier. Que con un cuidado empezábamos, porque bueno, darle un betabloqueante a un corazón que está dilatado, que no tiene una fuerza de contractilidad importante, por definición, por una insuficiencia cardíaca, era realmente un paso, un salto y eso era posible porque la adrenalina que de entrada nos ayuda, después es un boomerang que vuelve y no deja nada. Y después vino algo más. El último gran salto que cambió totalmente la historia realmente fue el agregado de algo que se llamaba sacubitrilo al valsartán. Esto es un sostén de una defensa que el mismo corazón fabrica que literalmente cambió la historia. Pacientes que 10 años atrás, aún con todos los adelantos que teníamos, no tenían mucha posibilidad, hoy hacen vida normal. Y sobre eso que creíamos que era lo más de lo más, aparece esto. Mejorando 20% aquello que ya había sido mejorado un 30% por este último fármaco del que les hablé. Podríamos seguir hablando 3 o 4 horas, pero bueno, tenemos el tiempo es tirano y ya nos están haciendo señales, así que vamos a un breve corte y cerramos el programa. Bueno, llegamos así al final de la emisión del programa de hoy. Esperamos que les haya gustado. Todo esto nace a cuento este repaso por un paciente de Javier al que fue conveniente ilustrarlo ahí en el consultorio de qué se trataba. Tenía todas las patologías y le agregamos la glifosina. Entonces, la idea ha sido que ustedes se mantengan informados y sin más que agradecerles la cordialidad, la confianza, la fidelidad a lo largo de estos 11 años, los esperamos en una nueva emisión dentro de 7 días. Hasta entonces.